Ay, Dios mío, ahora sí. ¿Para qué pregunté esto? ¿Por qué me dicen eso? Algo muy interesante que vamos a presentar aquí ahora. Bienvenida a Bisla Medium. Bisla Medium, efectivamente, gracias por estar con nosotros. Una mujer que desde muy joven ha tenido el don de conectar con... Predicciones de terremotos, de cosas que van a pasar en el mundo. Sí. Y has estado acertada en esas cosas. En todas, hasta que ganaba la presidencia Donald Trump. Ahora, ¿te da miedo a veces estar tan conectada o lo has usado siempre de una manera positiva? No. ¿Cómo se siente una medium? Bueno, yo soy normal. Hablo desde mi experiencia. Yo soy normal. Yo desde los 5 años, yo soy muy alegre, yo soy muy feliz. Intento siempre dar los mensajes del más allá, que la gente entienda que aún siendo malo podemos llevarlo a la parte buena. Yo recuerdo que yo lloraba por unos zapatos hasta que vi a una persona que le faltaban los pies. Claro. Ahí entendí que todo lo malo lo puedes convertir en bueno. Mira. Ok, tenemos preguntas para Vamos ti, a hablarte porque Vamos. de las celebridades. Sí, Vamos ¿qué pasará con Aquí Puff están. Daddy y sus múltiples demandas? Vamos a ver ¿Cómo sale esto? cómo sale y cómo viene. Bueno, P. Diddy, Puff Daddy. sí, bueno, hace poco dije que vendría para él una nueva persona en la que podría estar involucrado. Aquí vemos, él no sale todavía de la prisión. Esto para él el año que viene vamos a ver hasta figuras que pueden ser figuras de televisión y figuras políticas. Envueltas en el escándalo. Envueltas en este escándalo, donde vamos a ver mujeres también envueltas en este escándalo. No solamente vamos a ver hombres, y lo vamos a ver, diría yo, que antes de marzo. Antes de marzo empiezan a salir. Salir. Vamos a hablar del hombre que se ha convertido en el más hablado en Estados Unidos ahora. El que mató al jefe de la compañía de seguros de United Healthcare, Luigi Mangione. Bueno. ¿Qué tú crees que va a pasar con él? Mira, esta carta, mi querido gordito, si te puedo llamar así, esta es la carta que anuncia estabilidad, fuerza, poderío y el sí en la baraja española. Es esta. Dice que este hombre se va a convertir, ya es un líder. No va a cambiar el mundo, pero no le van a dar la condena que la gente está esperando. Será diferente. Se ha convertido, claro que no podemos hablar desde la violencia, porque la violencia nunca es buena. Aun cuando tú quieras que algo se arregle, nada se arregla con violencia. Pero este hombre va a entrar en prisión, va a tener un trato bien y va a salir de prisión. Bueno, si tuviste la predicción de que Donald Trump iba a ser el presidente. Esto lo dice mucha gente que no van a conseguir un jurado que lo convicta. Sí, ok, con Donald Trump, la predicción fue que iba a salir presidente y ahora, ¿cómo le va a ir? ¿Le va bien los próximos 4 años? Bueno, vamos a hablar, los medium vemos más allá, pero no queremos arriesgarnos a poder decir en 4 años él no va a estar. Pero vamos a decir, viene él como presidente fuerte, muy fuerte. Las personas que llevaban tiempo en este país van a poder obtener estatus migratorios fieles, o sea, personas que llevan aquí años. Viene con una política diferente, muy diferente. En su mandato habrá un atentado hacia él, en su mandato, en sus 4 años pero de ya mandato. habido como 3. Y yo dije esos que iban a pasar, pero el que veo que va a pasar puede haber mucha más sangre. O sea que tiene que cuidarse mucho. Ahora, yo quiero preguntarte de uno que considero amigo, Cristian Nodal, y después que se casó con Ángela Aguilar. ¿Cómo tú ves eso? ¿Qué es lo que quieres saber? Si van a yo ser quiero saber padres, si ese matrimonio va a durar, porque todo el mundo está hablando de esto. dura. Todavía viene mucha Ángela y mucho Cristian. Podremos ver el año que viene, es posible que ella salga embarazada o anuncie un embarazo el próximo año. Ella lo ama mucho más a él que quizás él. Él tiene mucha confusión en su vida. Es un niño que se confunde mucho y muy rápido. Él va a sacar el próximo año muchos temas y ojalá que los pegue. Tiene que concentrarse más. Las cartas hablan para él que puede engordar. Puede engordar. Engordar. Puede perder la dinámica de estar delgado, de verse así. Engordar. Y es posible que ya esté engordando. No, mira, quédate aquí, vamos a una pausa y volvemos. ¿Raúl puede bajar? Sí, a ver si Raúl puede bajar. No creo. Él puede, ¿tú te imaginas a Cristian Nodal gordo?
Bueno, señores, continuamos aquí con Biz la Medium. Y ahora yo te quiero preguntar, Luis Miguel le ha ido de maravilla este año. ¿Cómo lo ves en el próximo año, esa relación que tiene con la que era la esposa de su mejor amigo? Ay, Dios mío, él viene muy feliz. Esa es la mujer que él le había gustado siempre. Tú sabes que hay veces que tú puedes estar sentado al lado de una ¿Siempre le ha gustado persona, la mujer de su mejor amigo? ¿Siempre le gustaba? Siempre le gustó, desde jovencito, siempre. Pero esta mujer le recuerda, no tanto en el físico, sino en su forma de ser a su mamá. Le recuerda mucho. Él viene muy feliz, viene muy pronto, ya lo había dicho anteriormente, su hijo sacando disco y triunfando. O sea, que uno de los dos hijos es el que va a seguir. Bueno, le digo que tiene de los que tiene con Araceli Arámbula. No, a lo mejor no es que lo va a sobrepasar, pero va a ser así como un Julio Iglesias y un Enrique Iglesias. Sí, es correcto que va a ser así. Sí. Así te voy explicándolo. Ahora, hablando de cosas muy reales, Raúl de Molina batalla con su peso toda la vida y ha logrado bajar en los últimos meses inyectándose 70 libras, pero ahora quiere operarse y todo y llegar a ser más flaco que yo. ¿Le puedes tirar las cartas a Raúl a ver qué va a pasar? Dime la fecha de nacimiento tuya, con Raúlito. El peso, con dímelo, vamos a sorprenderte. 40 segundos. Déjate querer. Fecha de dilo bajito. Marzo 29. Ay, complicadito Complicadito, te quedaste corta. Muy complicadito. No, apúrate que se acaba. Se termina el programa, apúrate. Él no puede operarse. Y hay un hombre muy especial que lo cuida a él, que ya no está en la vida de él, que es posible que haya sido su papá. Lo cuida mucho y yo te doy este mensaje: no es tiempo de operarte, vas a estar bien. Ay, Dios mío, ahora sí. ¿Para qué pregunté esto? ¿Por qué me dicen eso? No te operes. No te operes. Me tengo que quitar la barriga. La idea con la cortina. Yo sé que la cortina está un poco complicada, pero todos tenemos algo. Gracias a todos. Gracias, Biz. Te amo. Mi amor, gracias por estar. Oigan, Eugenio Derbez, señores, no sale de una para entrar en otra. Y ahora sí parece que está metido en tremenda controversia porque esta actriz es muy querida. Y de verdad no sé qué llevó a Eugenio a hacer este comentario. Es que el actor mexicano se atrevió a criticar a Selena Gómez y las redes sociales están que explotan. Vamos a ver esta historia. A ver. Eugenio Derbez vuelve a estar en medio de la controversia luego que criticara durante una entrevista a Selena Gómez por su actuación en la película Emilia Pérez. De inmediato, estas críticas de Eugenio se viralizaron al punto que la mismísima Selena Gómez no se quedó callada y así le respondió a Eugenio. Entiendo tus argumentos, lo siento. Hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. Eso no le quita el valor al trabajo y corazón que puse en esta película. Para agregarle más leña al fuego, la cantante Belinda, quien canta una de las canciones que aparecen en la cinta, salió en defensa de Selena Gómez y publicó este mensaje en sus historias de Instagram. Me parece lamentable que se expresen con esa frialdad del trabajo y el esfuerzo de una mujer tan talentosa y admirable como Selena Gómez. Cabe destacar que tras sus declaraciones, Derbez fue objeto de fuertes ataques por parte de los seguidores de Selena, quienes no dudaron en responderle con mensajes como: no a la hipocresía, señor Derbez, con Selena ni se meta. Deberías criticar la pésima actuación de tus hijos y la tuya. Pobre señor, todavía posa a su lado y la etiqueta para ganar seguidores. ¡Hipócrita! Por su parte, el influencer Pérez Hilton llamó hipócrita a Eugenio, pues en octubre el mexicano posó muy sonriente con la mismísima Selena Gómez y el elenco de Emilia Pérez, cinta a la que en ese momento calificó como una gran película con grandes actuaciones. Ante esta avalancha de críticas, Eugenio Derbez se arrepintió de sus desatinados comentarios que lanzó sobre la actuación de Selena Gómez y decidió ofrecerle una disculpa pública a la cantante. Me disculpo sinceramente por mis comentarios descuidados, son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a los otros. No hay excusas. Me equivoqué y admiro profundamente tu carrera y tu bondadoso corazón. Emilia Pérez,
merece ser celebrada, no disminuida por mis comentarios irreflexivos. Mientras esta controversia inunda todos los portales de noticias y escandaliza las redes sociales, la cinta Emilia Pérez sigue cosechando triunfos y ya fue ganadora del premio como mejor actriz en Cannes a Carla Sofía Gascón, mientras que Selena Gómez y Zoe Saldaña están nominadas como actrices en los Globos de Oro, en donde lideran con 10 nominaciones, y se espera que la cinta también sea seleccionada al Oscar en la categoría de película internacional. Más controversia de la gente habla y ama a Selena Gómez, de verdad, y todo lo que ella ha pasado, problemas de enfermedades, Lili, tuviste que le tuvieron que reemplazar un riñón. Una niña muy Todo querida. esto es, I would say, intocable. Yo sé, Raúl, una niña muy querida, sobre todo en las redes sociales. A esta niña la aman. Por muchos años era la primera con más seguidores, creo que era en Instagram y otras plataformas. Pero al final yo creo que se dio demasiada confianza. Yo creo que Eugenio se sintió demasiada confianza para hacer este comentario. Y luego de toda esta avalancha, señores, de críticas, a Eugenio Derbez, la comentarista del podcast Hablando de Cine, eliminó de su canal de YouTube esta entrevista con Eugenio criticando la actuación de Selena en la cinta Emilia Pérez. Bueno, si algo ha salido bueno de esto, que todo el mundo va a querer ver la cinta de Emilia Pérez, Raúl. Exactamente. Porque al final hasta las cosas malas que pasan se convierten en buena publicidad, Raúl, y esto me parece a mí interesante. Hay noticias sobre el controversial rapero 6ix9ine y también sus batallas legales. ¿Qué está pasando? Vamos en vivo hasta Nueva York con Yelena Solano, que nos tiene los detalles. Adelante, Yelena. Hola, Yelena. Hola, mi Raúl, y saludos, Lili. Señores, estamos exactamente en el centro de detención de Brooklyn, donde en el día de hoy se cumplieron los 45 días de cárcel de rapero 6ix9ine. Como pueden ver, lo que está pasando aquí es que estamos en espera de que 6ix9ine salga, pero al parecer eso requiere pues una serie de papeleo. Él también le tienen que tomar sus huellas, y esto pues se ha retrasado. Puede ser que él salga a las 11 de la noche o a las 12 de la madrugada, o el martes o el miércoles de la próxima semana. Eso es lo que se dice por esos lados. Les recuerdo de que Tekashi pues estuvo tras las rejas 45 días, fue arrestado seguido de un mes de encarcelación domiciliario, trabajo comunitario, supervisión, y tampoco puede viajar a ningún lado, a ninguna ciudad o a ningún país. Tratamos de comunicarnos con su abogado, no nos contesta la llamada, pero sí les cuento de que su equipo de trabajo viajó de Miami para acá para recibirlo en el momento de que 6ix9ine saliera de esta prisión, pero ellos van a tener que devolverse de nuevo a la ciudad de Miami sin Tekashi. Nosotros esa es la información que tenemos por el momento. Les repito de que Tekashi se encuentra aquí en esa prisión, precisamente el mismo lugar donde se encuentra el rapero P. Diddy, entre otras celebridades. Tekashi puede ser que salga, señores, como les digo, mañana no, el lunes, el martes o el miércoles, eso es lo que dicen. Nosotros estuvimos investigando y me dijeron que el proceso es un poco largo y bastante lento. Pero no estaban preparados para el día de hoy. Todo está en veremos, no se sabe, pero hoy se cumplieron los 45 días. Hoy se cumplieron los 45 días. ¿Por qué no lo sacan hoy? Yelena, ¿por qué no lo sacan hoy? No se sabe, Raúl, y yo hablé con uno de los oficiales. Y lo que me dijeron que eso requiere mucho papeleo. El abogado no está por aquí, su equipo de trabajo viajó de Miami para acá para irse con Tekashi a la ciudad de Miami. Inclusive Tekashi ya tiene una serie de compromisos, incluyendo un video musical, nuevos temas en su casa, porque ustedes saben que él va a estar también va a tener arrestos domiciliarios, pero por el momento Tekashi no ha salido de esa prisión. Tú puedes entrar y decirle al hombre que Lili Estefan y Raúl de Molina están pidiendo a ver si lo dejan salir un momentico para que estén en vivo con nosotros. Hello, Yelena. Vale, esa gente no conoce. Gracias por estar con nosotros. No conocen a nadie, ni ven televisión, yo creo que no. Ni poder. Gracias, Yelena. Gracias, Yelena. Bueno, Raúl, diciembre es un mes difícil. Eso es verdad. Que estén viajando, no sé si el abogado tenía vacaciones de antes. Diciembre es un mes difícil para resolver. Bueno, ojalá que esté para Navidad en su casa. Ojalá de verdad que sí. Nosotros lo queremos mucho.
Vamos a una pausa, regresamos en solamente un minuto con más del Gordo y la Flaca. El nombre de Luigi Mangione comenzó de ser un niño normal de su escuela para convertirse en uno de los personajes más buscados de las redes sociales, de Google. Incluso todo el mundo quiere saber de dónde viene, qué hace, qué está pasando con él. Incluso ya tiene una fanaticada tan extensa que muchos le han pedido a Kim Kardashian que por favor abogue por él, así como lo hizo con los hermanos Menéndez y como lo ha hecho la Kardashian con muchas otras personas que han estado detenidas, retenidas y pasando tiempo en cárcel, que ella ha abogado por estas personas. Le están pidiendo a ella que abogue por el perdón hacia Luigi Mangione cuando ni siquiera ha sido condenado, cuando ni siquiera ha estado en un juicio. Pero bueno, muchas cosas siguen saliendo del hombre del momento porque es la persona que vilmente al CEO de United Healthcare, y aquí está todo lo que encontramos. Luigi Mangione está tras las rejas bajo máxima seguridad en una prisión en Pensilvania, donde pasó su primera noche solo en una celda. El presunto del CEO de United Healthcare se encuentra en un bloque individual en la institución correccional estatal de Huntington bajo vigilancia para evitar un... Se declaró inocente de los delitos que lo están acusando y se le negó la fianza por segunda vez. Su abogado está tratando de frenar la extradición a Nueva York, alegando que no ha visto evidencia de que él sea quien disparó. Estamos impugnando la extradición. Vamos a luchar contra esto de acuerdo con las reglas y con las protecciones constitucionales que tiene mi cliente, y eso es lo que vamos a hacer. El juez dio a los fiscales 30 días para solicitar una orden judicial a la gobernadora de Nueva York para asegurar su extradición al estado. Y los abogados defensores también tienen un plazo de 2 semanas para presentar mociones contra el traslado de Mangione a Nueva York. Los fiscales, por su parte, dieron a conocer que le encontraron a Luigi Mangione un cuaderno en donde escribió que usar una bomba contra su víctima podría ser inocentes y que sería más preciso usar un arma. Dicen que estaba reflexionando sobre si era mejor al CEO en su propia conferencia de contadores públicos. Se ha conocido ahora que la madre de Mangione había denunciado su desaparición el mes pasado y dijo a las autoridades de San Francisco que no había tenido noticias de su hijo desde julio. Además, se sabe que ella aparentemente había tenido un problema con una aseguradora que no le trató la cardiopatía que padecía. Por otro lado, mucho está dando de qué hablar la recompensa de $60,000 que podría recibir el empleado de McDonald's ofrecida por las autoridades. Porque aunque su llamada resultó positiva y terminó con el arresto de Luigi, el FBI y el Departamento de Policía de Nueva York tienen pautas estrictas sobre la concesión de dichos pagos. Las recompensas ofrecidas son por información que no solo conduzca a un arresto, sino también a una condena. En este caso, Mangione tendría que ser extraditado, juzgado y condenado en Nueva York antes de que se pague cualquier recompensa. Los abogados de Mangione lo que están buscando en estos momentos, Lili, Raúl y amables televidentes, es que evitar el traslado y pelear para que él no sea trasladado al estado de Nueva York y se mantenga en Pensilvania, porque así pueden ganar tiempo, según los expertos, ¿no? El abogado, aunque no lo confirmó, aparentemente fue contratado obviamente por la familia de este joven. No es un abogado de oficio, es un abogado que cuesta mucho dinero y no se sabe y no está claro si los familiares y en especial la madre de Luigi ya fue a visitarlo a la cárcel. Tania, ahora otra historia también de esto es que este chico se ha convertido como un Robin Hood. Mucha gente está a favor de él, que es una locura, pero está a favor de él por lo que hizo. Me parece que fue horrible lo que hizo. Está a favor de la causa, Raúl, de defender lo que están haciendo las compañías de seguro. Está preocupado el hombre que lo echó para adelante, que trabajaba en McDonald's, por su vida, porque han recibido amenazas en McDonald's y en todos los McDonald's en el área de la gente que dicen cómo lo pudo haber entregado. Ay, pero imagínate, Raúl, yo creo que esto es algo difícil. Nadie sabía exactamente cómo iba a pensar el público. Uno escucha que pasa algo así a un hombre y te piden que identifiques a la persona y obviamente cualquier persona sensata, claro, vea y lo entregas, no lo entregas con malicia, no lo entregas con nada. Gracias, Tania, gracias. Lo entregas porque al final es lo que tú dices, él va a ir tendrá un juicio, Tania, gracias, tendrá un juicio y ahí pues el pueblo decidirá, o sea, el jurado decidirá
se merece la pena de muerte, se merece estar en la cárcel para el resto de su vida o saldrá absuelto. Ahora, imagínense ustedes el descontento que hay en este país con las compañías aseguradoras que ponen en sus manos la vida de muchas personas que están pagando por esto, que estén a favor muchos de ellos de lo que este hombre hizo, que es una barbaridad a este hombre que sí era el jefe de la compañía, pero verdaderamente, oye, ¿cómo le van a hacer esto? Porque él finalmente no es el que dicta, es una compañía pública, él no es el que le dice a la gente, bueno, sí, él es uno de los jefes, pero te digo, es una situación, Lili, horrible, y que la gente tenga un descontento tan grande en los Estados Unidos, por primera vez el descontento que hay con el sistema completo de cómo manejan no sé si esto. por primera vez, Raúl, pero es algo ahora que yo creo que ha sido... No, pero ahora se ve, Lili, con este hombre. Ahora con este hombre, efectivamente... Porque ir de un extremo a otro, que el hombre a alguien y diga, ay, para mí es un héroe, es una locura. Eso te demuestra el descontento que la gente tiene. Bueno, seguiremos este caso muy de cerca, Raúl. Y este hombre y es una lástima lo de este chico. Había tenido problemas, como dijimos ayer, había estado enfermo de la espalda. Creo que la madre ha vivido en carne propia lo que es, Raúl, a lo mejor el sistema de salud de este país. Y la madre también. Era un rumor que se hablaba en Hollywood, en las altas esferas de los raperos, del mundo del entretenimiento. Saben ustedes que Jay-Z y Beyoncé son de los más poderosos dentro de esta industria y ya se dio a conocer. Hay una demanda entablada contra Jay-Z. Aquí les cuento todos los detalles, pero esperen, porque ahora les tengo lo que ahora está diciendo Jay-Z después de su comunicado. Una demanda que fue presentada en octubre de este año en contra de P. Diddy fue modificada para ahora incluir al rapero Jay-Z, acusándolo de haber a una niña de 13 años hace más de 20 años en una fiesta de P. Diddy en Nueva York. Ante estas serias acusaciones, Jay-Z usó sus redes sociales para emitir un comunicado bastante fuerte negando dichas acusaciones y diciendo que esta demanda fue interpuesta luego que intentaron chantajearlo, pensando que si lo hacían público, lo obligaban a llegar a un acuerdo. Dice que él no dará ni un peso. ¿Pero por qué sale a relucir esta demanda ahora? Los expertos explican. La razón es esta. Al fin del día, si tiene que ver con la misma ocurrencia, digamos, del mismo evento, en el mismo lugar, el mismo tiempo, el corte, el mismo juez va a traer esa demanda al corte de él. Entonces, esto es solo para evitar digamos, 1, 2, 3 pasos. En otra parte del comunicado, en donde se nota a Jay-Z bastante molesto, esto dice: estas acusaciones son tan atroces que les imploro que presenten una denuncia penal, no civil. Quien cometa semejante crimen contra un menor debería ser encarcelado. ¿No les parece? Estas presuntas víctimas merecían justicia real si ese fuera el caso. ¿Cuál es la diferencia entre una demanda civil y una denuncia criminal? Sí, una denuncia criminal tiene que ver con dos cosas bien diferentes y bien importantes. Primero, cuando se viene ese denuncio criminal, eso es una decisión del fiscal de la ciudad o el condado donde va a venir el caso. La segunda cosa importante es que el remedio primario de la gente que están con denuncias criminales es que la libertad se pueden perder. Comparado con lo que está pasando en casos civiles, eso solo tiene que ver con dinero. Y es que el abogado que representa a la supuesta víctima es el mismo abogado que está representando a más de 100 personas en casos civiles en contra de P. Diddy por delitos como abuso físico, entre otros. Y esto le dijo Jay-Z. No tengo idea de cómo ha llegado a ser un ser humano tan deplorable, señor Busby, pero le aseguro que he visto a personas de su tipo muchas veces. El rapero también dijo que intentaron chantajearlo para evitar la demanda. Alguien como el señor Busby, igual como yo, cuando empezamos este tipo de caso tenemos que pensarlo bien porque ya conocemos y apreciamos que la gente que hacemos este tipo de demandas, como el señor Jay-Z o el señor Combs o lo que sea, alguien famoso y poderosos, que tienes que estar seguro que tienes algún tipo de confianza moral, ética y también legal para hacer y empezar estos tipos de alegaciones. Jay-Z también expresó en su contundente comunicado: mi esposa y yo tendremos que hablar con nuestros hijos, uno de los cuales está en la edad en que sus amigos seguramente verán la prensa y harán preguntas sobre la naturaleza de estas afirmaciones y explicarán la crueldad y la codicia de la gente.
¿sería llevado Jay-Z como testigo en el caso de P. Diddy que tiene en Nueva York por lo que está arrestado? El señor Combs, para él, le conviene. ¿Por qué? Porque más gente que existe, menos atención a él. De todas maneras, Jay-Z tendrá que responder a la demanda y será un juez quien decida si las acusaciones son falsas o no, o si el rapero sí debería pagar algún dinero. Varias cosas importantes que comentar, Raúl, Lile y amables televidentes. Primero, Jay-Z dice que va a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia. Por su familia, sobre todo, tiene una niña adolescente, Blue Ivy, que todas la hemos visto con ellos, tiene alrededor de 13, 14 años y tiene por su familia que demostrar su inocencia. De hecho, hace pocos minutos, los abogados de Jay-Z acaban de introducir una moción en la corte diciéndole que le hagan dismiss a este caso, que voten este caso porque no tiene sentido, o de lo contrario, él hará pública el nombre de la persona que lo está demandando, que hasta este momento es desconocido, y en la demanda se califica o se llama como John Doe, que es como las personas hacen una demanda cuando quieren mantener su nombre en privado. Pero Tania, después que se pone esta demanda, ¿se puede desestimar así? O sea, tú puedes como... No sé si el juez diría no, o el juez dice, oye, vamos a ver las pruebas que hay. Esta demanda es creo que hace más de 20 años atrás. Imagínate, Raúl, hace más de 20 años atrás. Supuestamente la víctima tenía 13 años cuando esto pasó. No sé si en ese momento tenía cámaras de televisión en su casa como tiene ahora. Claro, como lo grababa si todo. ¿Fue en la casa de él o fue en otro lugar? No creo que tenía las casas en ese momento. Pero dicen que pasó después de un evento, creo que de los MTV Awards o de una de estas premiaciones grandes, y tiene que haber sido en otro lugar, no tiene que haber sido en la casa donde él hacía todo esto. Bueno, Tania, muchísimas gracias. Vamos Tania. a ver qué pasa con este caso, porque obviamente, si esto es completamente mentira, Jay-Z tiene que estar insultado, Raúl, porque te llegan estas cosas y te usan, porque obviamente tiene mucho poder. Vamos a una pausa. Y si es verdad, y si es verdad, imagínate. Vamos a comenzar con la noticia de uno de los, yo creo que en el mercado norteamericano y mundialmente son dos de las parejas más importantes que hay en el mundo. Un imperio, Raúl. Tienen juntos, me refiero a Beyoncé y a Jay-Z, señores. Ambos asistieron a la premiere de la película animada Mufasa en la ciudad de Los Ángeles para apoyar a su hija Blue Ivy, quien, señores, presta, al igual que Beyoncé, su voz para esta película. Dice que la pareja no tenía planeado asistir, pero después de que Jay-Z fuera incluido en una demanda contra P. Diddy, donde acusan a ambos de hacerse a una niña de 13 años de edad en el año 2000, ambos decidieron dar la cara en familia. En otras palabras, no planearon asistir y lo hicieron como a propósito, para que nadie piense que se están escondiendo. Bueno, Jay-Z, señores, como ustedes saben, niega tales acusaciones, catalogándolas como un intento de chantaje, y planea tomar acción legal para la persona que lo demanda, para que esa persona revele su identidad. Porque ahora no se sabe públicamente quién es esta persona que lo está demandando. Y esto, Lili, es una situación, porque con todo esto de P. Diddy están saliendo gente todos los días diferente. Y ahora, oye, Jay-Z, sin lugar a dudas, ¿quién tú dirías? Bueno, la esposa Beyoncé es quizá la cantante, una de las 3 cantantes más importantes en el mundo ahora. Claro, y la esposa es Jay-Z. Obviamente, por otro lado, señores, el rapero 50 Cent se burló de la decisión de Jay-Z de dar la cara en la alfombra roja de Mufasa, compartiendo un mensaje en sus redes sociales que luego decidió borrar. Incluso luego de que saliera a la luz el nombre de Jay-Z implicado en la demanda, 50 Cent también compartió un mensaje preguntando de manera irónica si habrá show de medio tiempo en el próximo Super Bowl, ya que Jay-Z y su empresa son los organizadores de este espectáculo y este escándalo pudiera afectarlo. Eso es verdad, que Jay-Z lleva años, Raúl, a cargo del halftime show. Y por si fuera poco, Tina Knowles, la madre de Beyoncé, informó a sus seguidores que su cuenta había sido hackeada luego que saliera que le había dado like a un mensaje sobre la demanda de Diddy y Jay-Z. Bueno, según la madre de la cantante, ella no juega con su familia, y si ven algo extraño en sus cuentas, no lo hizo ella. O sea, su cuenta ha sido hackeada. Bueno, ¿qué les puedo decir de este caso? Que todos los días, Raúl, no parece que va a ser ya, no vamos a ver más nada, y llegan cosas.